Muchas gracias por la invitación a este Thank importante evento. you very much for the invitation to this very important. I'm from Bolivia, Los Estados Unidos and I work in the U.S. 12 años. since 12 years ago. And today we're going to be talking in this session to the diagnosis and management of neoplastic lesions in the colon. Y si bien aquí dice superficie de los pólipos, no todos son pólipos, como veremos, sino son otro tipo de lesiones. Y nuestros objetivos son, primero, caracterizar y definir, clasificar las lesiones del colon según la forma y superficie de los mismos, tratar de predecir mediante este examen visual cuál es la histopatología de estas lesiones y con eso determinar cuál va a ser la terapéutica. Y nosotros, inicialmente, cuando comenzamos nuestras carreras, veíamos estas lesiones y esto es lo que conocíamos. Pólipos pedunculados, semipedunculados y sésiles, que en teoría eran lo único que buscábamos en esas épocas. Pero después empezamos a ver que los pólipos sésiles podían tener diferentes características y todos ellos los llamábamos pólipos sésiles. Por lo tanto, hemos visto que no solo eran sésiles, sino también que tenemos que añadir otros tipos de definiciones. Entonces empezamos a hablar de lesiones planas o lesiones deprimidas. Sin embargo, llama la atención de que ya en el año 1963, ya son más de 40 años, la Asociación Japonesa del Estudio del Cáncer ya tenía sus clasificaciones para las lesiones del estómago, las lesiones grandes, Borman, que en este momento no nos interesa, pero también tenían esta clasificación para el cáncer gástrico temprano, que vamos a hablar hoy día. Sin embargo, tocó 40 años para que la parte de Occidente, Europa y Estados Unidos en particular, comprenda de que esta clasificación era de mucha utilidad. Y comenzamos a hablar de una clasificación que la conocemos, la clasificación macroscópica de París, en la cual podemos subdividir las lesiones dependiendo las características en lesiones polipoides, pedunculadas, sésiles, que le damos un número 1, 1P, 1S, y las lesiones más no tan elevadas, que son las lesiones tipo 2, que puede ser 2A, superficial, elevada, las lesiones 2B, que son planas, las lesiones 2C, que son levemente deprimidas, y las lesiones tipo 3, que son poco más deprimidas o excavadas. Por lo tanto, las lesiones que nosotros conocíamos antes como sésiles o planas, ahora podemos darle cierta subclasificación que nos permite darle mucho más precisión en cuanto al diagnóstico. Y tenemos las lesiones, como hablábamos, las lesiones más elevadas, 1P o 1S, las sésiles pueden ser 2A, las planas 2B y las deprimidas tipo 2C o 3. Y vamos a profundizar en estos aspectos. Es difícil al comienzo, sobre todo cuando estamos en nuestro comienzo del entrenamiento, cuando podemos hablar si es una lesión 1 o una 2 o tipo 3. Y para eso existe un acuerdo en el cual las lesiones tipo 2A usualmente tienen que ser aproximadamente menos de 2.5 milímetros de altura y las lesiones levemente deprimidas menos a 1.2 milímetros y las lesiones tipo 3 mayor a 1.2 milímetros. Pero como ustedes saben, es un poco difícil medir porque no tenemos reglas dentro del equipo endoscópico, pero tenemos, hasta que entrenamos al ojo, tenemos patrones de referencia. Y una muy buena referencia que sirve para caracterizar esto es la pinza de biopsia. La pinza de biopsia cerrada tiene una medida de 2.5 milímetros. Por lo tanto, si nosotros tenemos una lesión como este tipo aquí, podemos observar, si ponemos la biopsia cerca de la lesión, podemos determinar con bastante precisión cuál es la altura o la depresión de esa lesión. Y eso es muy útil justamente para poder clasificarlas. Y por lo tanto tenemos diferentes tipos de lesiones y podemos evaluarlas con la pinza de biopsia. Ustedes pueden observar que esta es un diagrama, una lesión levemente elevada, con la pinza aquí, y pueden observar que puede ser una lesión tipo 2A. Esta es una lesión plana, y ustedes pueden observar que la pinza de biopsia está aquí, pero la lesión, cuando lo observamos tangencialmente, es una lesión plana. Y las lesiones deprimidas, de la misma manera.
Ahora, tenemos combinaciones en las cuales las lesiones pueden tener una pequeña parte elevada y una pequeña parte deprimida. Y ustedes pueden observar aquí que nosotros, ¿cómo ponemos este tipo? ¿Cómo la describimos? Si es una lesión en la cual la parte predominante es una lesión levemente elevada y tiene una zona de depresión solamente de este tipo en el centro, entonces podemos hablar de una lesión 2A más una lesión más 2C. Aquí lo mismo tenemos, la lesión es elevada, pero la parte deprimida está en la parte central. También es tipo 2A o 2C. Y este es un diagrama de cómo la vemos endoscópicamente. Sin embargo, cuando la parte predominante de la lesión es deprimida y una parte lateral, digamos, es levemente elevada, invertimos esta clasificación y podemos hablar de tipo 2C más tipo 2A. Y este es otro ejemplo en el cual la parte más importante de la lesión está deprimida y un pequeño nódulo elevado. También hablamos tipo 2C más 2A. Muy raramente encontramos que la depresión es más profunda y en ese caso entonces podemos poner que parte de la lesión es 3 con la combinación que puede ser 3 más 2A o 2B. Es muy importante también lo que estamos hablando en cuanto al tamaño de la lesión, porque para nosotros es muy importante porque en estudios que se han hecho se sabe que dependiendo de la profundidad en cuanto la lesión invade la mucosa, podemos tener un pronóstico de qué porcentaje de esas lesiones pueden tener invasión linfática o vascular. Y nosotros sabemos que si la lesión está a menos de 1000 micrómetros o micras dentro de la submucosa, el porcentaje de invasión sistémica es menor al 1%. Pero si ya invade esta zona, entonces la lesión tiene más del 6% o más de posibilidad de invasión. Por lo tanto, cuando vemos endoscópicamente una lesión y tenemos la oportunidad de que la pieza, es el otro problema que tenemos, esté orientada para que el patólogo pueda determinar esta distancia, entonces nosotros podemos determinar cuál va a ser la terapia de este paciente. Si es un paciente que tiene una lesión que está invadiendo la submucosa, entonces muy probablemente la terapia de este paciente sea más quirúrgica. Y otro aspecto que es sumamente importante cuando nosotros hacemos la endoscopía es también el tamaño de la lesión. Ustedes pueden observar en esta gráfica, en esta tabla, que las lesiones que hemos hablado también tienen una correlación en cuanto al tamaño. Y si nos vamos al extremo, de este lado observamos que las lesiones 2C, que son levemente deprimidas, pero son grandes, más de 2 centímetros, más de 21 milímetros, ustedes pueden observar que la posibilidad, si existe un carcinoma, la posibilidad de malignidad llega al 87%, 90%. En cambio, cuando son lesiones que son tipo 2A y 2B, pero tenemos que la lesión, a pesar de ser el tamaño, puede tener una malignidad significativamente menor que estas otras. Y cuando las lesiones son pequeñas, la posibilidad de malignidad es baja. Y es por lo tanto, cuando hacemos el examen endoscópico de nuestros pacientes y podemos ver la lesión, determinar su tamaño, las características mucosas, podemos tener una idea de cuál es la posibilidad que este paciente tenga invasión, y muchas veces vamos a sugerir que el paciente necesite una resección quirúrgica para poder también explorar los ganglios linfáticos. De esa manera se puede mejorar obviamente el pronóstico y la sobrevida. En cuanto a la inspección de las lesiones, ustedes pueden ver esta imagen, la mayoría de la gente ve una cara. Sin embargo, cuando nosotros magnificamos la lesión, ustedes pueden observar que lo que nosotros vemos es bastante diferente de lo que creíamos haber visto al comienzo. No es una cara, sino es unos pajaritos y un árbol. Entonces es muy importante, gracias a la tecnología, se nos ha ayudado a poder examinar la lesión muy cerca y ver realmente si lo que nosotros estamos viendo es lo que pensábamos que era. O sea, más de lo que el ojo ve. Y ustedes pueden observar, estas son imágenes de microscopía electrónica, y lo que se observan aquí es la mucosa normal, y todo lo que observan son los capilares, un poco más magnificado así, muy bien organizados, arreglados alrededor de las glándulas, de los crypts. Idealmente, si nosotros pudiéramos ver esto, sería muy fácil hacer la endoscopía y diagnosticar.
Pero con esta referencia nosotros podemos correlacionar lo que vemos en la colonoscopía en la actualidad con lo que realmente es en la microscopía electrónica. Y usted puede observar de lo que es realmente un patrón muy bien organizado, se pasa al adenoma que sigue organizado, pero es diferente patrón ya glandular o vascular. Y cuando es cáncer, evidentemente existe una destrucción y una desorganización completa. Ahora, estas imágenes que nosotros vemos en la endoscopía, en la microscopía, también podemos transformarla a lo que nosotros vemos endoscópicamente. O sea, si nosotros organizamos, entrenamos a nuestra visión, nuestra mente, a ver realmente lo que está detrás de lo que estamos viendo, entonces podemos ayudar al diagnóstico y poder aumentar la detección de lesiones, como vamos a hablar en la conferencia más tarde. Y ahí existe la clasificación entonces de este doctor Kudo en Japón, hace ya bastantes años, donde clasificó de acuerdo a las características de las glándulas diferentes tipos de lesiones que tienen una correlación con el patrón mucoso, adenomatoso, neoplástico o también maligno. Entonces tenemos las lesiones tipo 1, que aquí las tienen magnificadas de una forma que nosotros todavía no podemos verla endoscópicamente, pero si hacemos la correlación mental podemos hacerla. En el pit pattern tipo 1 de Kudo, usted puede observar que las glándulas están muy bien organizadas, paralelas, con aperturas pequeñas, circulares y todas muy regulares, de este tipo. Y si nosotros vemos estas imágenes en la endoscopía, podemos ver que se caracterizan justamente por estas glándulas rodeadas de capilares sumamente claras y muy bien organizadas. Aquí en esta parte podemos verla mejor. Y aquí podemos ver otras imágenes en las cuales se ven con mucho mejor detalle. Y si nosotros recordamos entonces qué es lo que veíamos en la imagen electrónica, entonces podemos hacer la misma correlación en la imagen endoscópica. Y la importancia de esto tiene que si nosotros tenemos la capacidad de diagnosticar, de ver estas lesiones, que son muy frecuentes, podemos hablar de un patrón tipo 1 que está relacionado a los pólipos hiperplásticos, igual que el tipo 2, que son hiperplásticos y que no tienen potencial neoplástico. Entonces, muchas de las lesiones, si tenemos la capacidad de diagnosticarlas, podemos tomar una muestra de biopsia y descartar el resto, porque es un costo muy grande tratar de remover todos los pólipos hiperplásticos. Si nosotros vemos un paciente que usualmente estas lesiones están en el recto sigmoides o en el recto y tiene docenas de estas lesiones, podemos hacer un barrido examinando todas y si son todas similares sabemos que son lesiones tipo 1 y no es necesidad de realmente de retirar todas esas lesiones. Y esto es lo que veremos. Si nosotros examinamos más en la realidad, podemos observar que las lesiones se ven claramente el patrón tipo 1. Y es un aspecto muy importante que las lesiones usualmente benignas van acompañadas de un patrón vascular que es normal. Como esta otra imagen, es una lesión hiperplástica, y ustedes pueden observar que tiene un patrón vascular fino, es normal, y estas lesiones que son levemente elevadas pueden corresponder a un agregado linfoide o puede corresponder a un pólipo hiperplástico. El tipo 2 es en cierta manera parecido también relacionado a los pólipos hiperplásticos, pero la única diferencia es que las glándulas, cuando las vemos en forma perpendicular, tienen un aspecto más asteroide, como estrellitas. La importancia de estas lesiones de tipo 1 es que son en cierta manera similares al tipo 3 y el tipo 3 de Kudo se asocia a lesiones adenomatosas y que vamos a ver pueden tener un poco mayor potencial de malignidad. El tipo 3 también son lesiones redondeadas, aquí tienen algunos esquemas, pero la diferencia es que la parte periférica de las glándulas son más marcadas, más gruesas, más anchas, asociadas obviamente al patrón adenomatoso que puede tener. Y si nosotros vemos las lesiones tipo 1 que hemos visto antes, que son puntiformes, y las tipo 2, ustedes pueden ver que existe una tenue diferencia que nos permite diferenciarlas. Y la suma importancia que tienen estas lesiones 3S, que son ser de S short, en comparación a las long que vamos a ver en un momento, es que estas lesiones, si bien antes no las veíamos comúnmente en las lesiones polipoides elevadas, las vemos con mucha frecuencia en las lesiones de adenoma cerrado.
Ustedes se acercan en la colonoscopía y van a ver las lesiones polipoides, como vamos a ver en un minuto, las lesiones aserradas. Entonces van a observar que gran parte del pólipo está compuesto por el tipo 3S. Y aquí tiene un claro ejemplo de un adenoma cerrado. Y ustedes pueden ver las características, el moco que lo cubre. Y si ustedes observan de cerca, ustedes ven que las glándulas adenomatosas no son elongadas, sino que son puntiformes. Pero si ustedes empiezan a ver la diferencia que hemos observado de lo que es la lesión tipo 1 o 2 de esta, entonces es clara la diferencia y ustedes saben que esta lesión es un adenoma cerrado que tienen que remover. Esta es antes, esta ya tiene un poquito de inyección de azul de metileno para hacer una resección y aquí es sin la resección. Por lo tanto, ustedes pueden observar que hay patrones que tenemos que empezar a reconocer. Hablamos del tipo 3L, este es el típico adenoma L de Long, tipo 3L, y está asociado al adenoma tubular. Cuando vemos este tipo de lesiones, sabemos que la histopatología no va a venir como adenoma tubular. Y esto se traduce de que estas glándulas evidentemente son adenomatosas, pero ya son más elongadas. Y si nosotros observamos endoscópicamente, vemos ese patrón característico de los túbulos, y ustedes pueden observar que aquí pueden hacer con claridad un diagnóstico de adenoma tubular. Nosotros cuando hacemos endoscopía y vemos una lesión, hacemos un examen minucioso para ver si hay alguna zona que tenga un patrón irregular, porque esto es regular en su totalidad, ustedes pueden observar. Y si tienen la oportunidad de tener NBI o algún sistema electrónico de acentuación de la imagen, pueden observar que se pueden observar características de regularidad y si existe un patrón irregular puede ser que exista carcinoma in situ. El tipo 4 es también adenoma, pero la diferencia es que es un patrón, un poquito por decirlo, no es irregular, pero es más marcada las glándulas y los vasos capilares y nos dan un patrón endoscópico cerebroide. Y esta es la característica que nos permite hacer un diagnóstico endoscópico de esta zona, es un adenoma velloso o túbulo velloso. Y esto es importante porque ustedes saben que los adenomas vellosos están asociados con mayor posibilidad de malignidad. Y en este caso tenemos que examinar también toda la lesión y ver si existe alguna zona anormal. Ustedes pueden observar aquí otros ejemplos de adenoma velloso y las características son sumamente diferentes y nos van a permitir hacer un pronóstico endoscópico de lo que vamos a hacer en el futuro. El tipo 5 de CUDO se asocia ya a una irregularidad de las glándulas que vemos endoscópicamente y esta es la parte electrónica. Se puede observar que ya no existe el lindo patrón organizado como ramas de bambú, como plantas de bambú todas paralelas, sino que está completamente desorganizado. Y aquí hay dos patrones, uno que puede ser de este tipo desorganizado o puede ser destructivo. Y esto usualmente ya está asociado a malignidad. Y en resumen, más o menos de esta parte, ustedes pueden observar que las lesiones de la clasificación de CUDO, que te pueden encontrar en todos los textos presentes, pueden observar el patrón tipo 1, 2, que son hiperplásticos, asociado hiperplástico, el patrón tipo 3S, que hemos visto que es con mucha frecuencia en los adenomas cerrados, y el problema de esto es su distinción de los patrón tipo 1, y después tenemos los patrones más irregulares, tipo 4, que es adenoma velloso, tipo 3L, que es tubular, y el 5, que ya es probablemente asociado a displasia de alto grado. Ustedes pueden observar otro esquema para que les quede bien en la memoria cuáles son las características que nosotros vemos endoscópicamente. Pero también podemos observar que hay ciertos estudios que ya comparan cuál es su relación con la presencia de cáncer en estas lesiones. 6% en las tipo 3L. En las 3S usted observa que la frecuencia es mayor y usualmente está asociado a lesiones más planas. Cuando encontramos tipo 4, el adenoma velloso, ustedes saben que tenemos una frecuencia mucho mayor de encontrar displasia de alto grado. Y obviamente cuando es estos patrones irregulares, la posibilidad de cáncer en la lesión es sumamente alta y cuando es un patrón destructivo, que es muy fácil de ver porque ya no ven glándulas, ven un aspecto destructivo total, esa lesión es cancerosa invasiva. Y nuevamente ustedes pueden observar, según el patrón, cuál es la frecuencia de cáncer dependiendo del patrón. Ustedes pueden observar, cuando encontramos el patrón completamente destructivo, la posibilidad de cáncer
es sumamente alta y muchas veces lo que tenemos que hacer en este tipo de lesiones es una biopsia y mandar al paciente al cirujano, porque la resección siempre va a ser incompleta porque hay invasión submucosa. En cuanto a la forma, el patrón que ya hemos hablado, vamos a hablar algo de la superficie de los pólipos. Y le decíamos al comienzo que nosotros hablamos hace tiempo, la generación jóvenes ya no, porque nosotros antes hablamos de pólipos, pero hablamos de lesiones no polipoides entonces, que son estas lesiones, ya no son pólipos elevados, sino son lesiones no polipoides. Y hablamos de una nueva terminología también que se le llama el tumor de extensión lateral, que es la traducción que yo tengo, que es en inglés el lateral spreading tumor, y que nosotros hablamos de este tipo de lesiones cuando el tamaño es mayor a 10 milímetros y una extensión lateral. Y esto es muy importante porque este tipo de lesiones son de mucha más predisposición a desarrollar cáncer en forma más precoz. Y aún es más importante porque este tipo de lesiones que crecen lateralmente son difíciles de ver y probablemente al comienzo, cuando vemos lesiones muy pequeñitas que vamos a ver en la próxima conferencia, estas lesiones pueden desarrollar cáncer cuando no llegan a un tamaño muy grande y desarrollan cáncer probablemente cuando son más pequeñas, y quizás esas son las lesiones que en parte que no son diagnosticadas y van al cáncer entre las colonoscopías. Y en cuanto a la superficie, nosotros tenemos ciertas características que nos van a permitir también dar cierto pronóstico. Puede ser granular, con gránulos pequeños o grandes, o puede ser no granular o digamos, plana la superficie. Y se asocia también, entonces, a lo que hemos hablado antes, una clasificación de Kudo, que puede ser no granular o granular y a diferentes clasificaciones juntas. Y todo esto en conjunto nos permiten tener una idea total de lo que es un pólipo. Entonces podemos tener una lesión granular de este tipo, uniforme, o puede ser una lesión mixta, donde se ven gránulos pequeños o gránulos grandes. Y esto también tiene mucha importancia para saber qué vamos a hacer si no reseccionamos, para saber dónde vamos a biopsiar y dónde vamos a hacer la parte de las resecciones. Las lesiones no granulares, ustedes pueden ver, son muy difíciles de ver. Esta lesión, por ejemplo, si ustedes pueden ver, está cubierta con índigo carmín, pero si no tuviera el índigo carmín sería una lesión sumamente difícil de verla. Por lo tanto, tenemos que tener nuestro ojo muy entrenado a no encontrarnos, a no dejar de pasar por alto cierto tipo de lesiones o alteraciones en la mucosa. Y ustedes pueden observar que esto también tiene su importancia. Aquí arriba tiene el tamaño de la lesión y aquí pueden observar si es granular homogénea, si es granular mixta, si es elevada o plana, no granular o si tiene una pseudodepresión. Y ustedes pueden observar que la frecuencia de malignidad en cierto tipo de lesiones, sobre todo la que es plana, que no tiene gránulos, pero tiene una zona que está semideprimida, pero no es una depresión, la posibilidad de malignidad es sumamente alta, casi del 100%. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos nuestros estudios endoscópicos, tenemos que saber de que una lesión que es granular homogénea y un tamaño menor a 2 centímetros o 3 centímetros o hasta incluso mayores, la posibilidad de hacer la resección tanto con IMR o con disección mucosa puede ser es viable fácilmente y no vamos a encontrar mucha malignidad. En cambio, a medida que van encontrando los otros patrones, vamos a ver la posibilidad de que este paciente probablemente necesite otro tipo de terapia. Si bien aquí hay varios aspectos, quiero ver que cuando nosotros hacemos el examen endoscópico, hay ciertos patrones que nos van a hacer permitir que algo está mal en ese pólipo, que no es una lesión adenomatosa sencilla, sino que probablemente pueda tener malignidad. Puede haber una depresión profunda, que vamos a ver aquí, puede haber alguna depresión profunda, ustedes pueden observar aquí la lesión, y estas lesiones probablemente estén asociadas a malignidad ya. Hay una convergencia de pliegues, la presencia de convergencia de pliegues siempre es un mal signo, un fondo irregular, el aspecto de piel de gallina en la periferia, a veces está asociado, según algunos autores, con la posibilidad de displasia, puede ser focal o puede ser más difusa, el color rojo de las lesiones, el pedículo ancho, la irregularidad de las lesiones,
Entonces, este tipo de aspectos, la pseudodepresión, nos hacen pensar que esta lesión ya es cancerosa. Y eso es evidente, cuando nosotros vemos esta lesión, salta a la vista que probablemente sea una lesión maligna. Don Ricardo, un minuto, por favor. Justamente este es el último slide y podemos observar que las lesiones entonces pueden ser protuidas, planas o deprimidas y puede ser diferente tipo de patrón de Kudo. Entonces, si esta es una lesión plana protuida con este tipo de patrón que hemos visto, 3S, 3L, 4, incluso esta lesión que puede ser un poco irregular, podemos proceder a la polipectomía, a la resección mucosa o la piecemeal, o sea, en partes, o una disección submucosa. Y si es adenoma, carcinoma intramucoso o levemente invasivo, entonces hacemos un seguimiento. En cambio, si esta lesión ya muestra cierto grado de invasión, este paciente en nuestro centro lo que se hace es una cirugía laparoscópica. Si es una lesión plana, que es un patrón ya destructivo de este tipo, evidentemente este paciente va a ir directamente a ser evaluado por cirugía, y lo mismo con este tipo de lesiones que indican malignidad. Por lo tanto, en conclusiones, el examen detallado es efectivo y útil, uno, para detectar lesiones polipoides, no polipoides, distinguir lesiones neoplásticas, no neoplásticas, predecir el tipo histológico y seleccionar la terapia. Muchas gracias. Gracias, doctor Mostreg.